Edu, lo que primero quería preguntarte es, bueno, ha generado el nuevo documento de seguridad nacional quizá, bueno, cierto estupor respecto a la política norteamericana en Europa, sobre todo en un afianzamiento de la lógica de sumisión norteamericana hacia Europa, pero tampoco es algo a lo que nosotros no estemos acostumbrados. O sea, estamos acostumbrados a una lógica de subordinación de lo norteamericano, de lo europeo frente a lo norteamericano. Entonces, lo que te quería preguntar concretamente es ¿qué es lo que cambia? O si hay algo que cambia, o qué es lo que se profundiza respecto a la intención estadounidense en Europa con este nuevo documento de seguridad nacional. Mira, no es poca cosa, o sea, en realidad no cambia nada con respecto a lo que veníamos viendo desde hace unos meses. Lo que pasa es que se plasma, y se plasma en uno de los documentos, si no el documento más importante de la doctrina exterior de Estados Unidos, ¿no? Este tipo de documentos, el documento en este caso de seguridad estratégica, es, por ejemplo, en el que a inicios del mandato de Barack Obama se estableció la célebre doctrina del pivot to Asia, ¿no? Es decir, meses antes o un año antes de que el primer Barack Obama sacase ese documento, pues ya se especulaba con que Estados Unidos iba a poner un foco mucho más intenso en la región del Asia-Pacífico, iba a definir a China como su principal rival sistémico, y eso terminó siendo plasmado en ese documento de seguridad estratégica que después, con el paso de los años, fue refrendado por el primer Trump, por Biden, y bueno, nos hablaba a las claras de cuál era el nuevo enfoque imperial de Estados Unidos. Hoy vuelve a salir este documento, todas las administraciones sacan, en algunos casos más de uno, y nos constata algunas de las lógicas que veníamos ya leyendo entre líneas del presidente Trump, ¿no? Por ejemplo, se mantiene la región Asia-Pacífico con una prioridad relevante, pero se incorpora a América como un elemento que está en el centro del foco, ¿no? Es decir, está bajo la mirada permanente de Estados Unidos, que eso es un cambio que veníamos observando. Hablábamos del repliegue hemisférico, estábamos viendo las amenazas. Incluso se podría hablar de agresiones políticas contra Panamá. Veíamos el salvataje financiero sin precedentes a la Argentina de Javier Milei, y veíamos sobre todo la campaña de ataques en el Caribe y las alianzas con Trinidad y Tobago o con Granada para un eventual ataque armado, incluso una invasión contra suelo venezolano. Bueno, eso ya lo tenemos plasmado en este documento, en el que se habla de la enorme utilidad, de la enorme relevancia que tiene la cuestión hemisférica para Estados Unidos, es decir, todo lo que es el continente americano, desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego, y se especifica que América vuelve a tener un papel preponderante en la doctrina exterior de Estados Unidos, que es algo que no había ocurrido en los últimos 30 años, ¿no? Estados Unidos había mirado a América Latina desde la invasión de Panamá del 1989 y la casi invasión de Haití en 1994 con una lógica de injerencismo pragmático, ¿no? Es decir, se metía, por supuesto, en los asuntos de América Latina, pero lo hacía quizá de una forma más light, pues, por ejemplo, a través de embajadas. Y anticipábamos que este nuevo mandato Trump podía cambiar ese enfoque con respecto al continente americano, podía abrirse la puerta a ataques armados directos para hacer valer los intereses imperiales de Washington en el continente americano, y este documento estratégico pues más o menos viene a deslizar eso, ¿no? Y tiene pues la validez que tiene un documento formal, y que además de ser un documento formal es el documento en el que históricamente las administraciones estadounidenses dan las pinceladas fundamentales sobre su política exterior. Y con respecto a Europa hay una injerencia política nítida. Es decir, se habla de los partidos de extrema derecha, él lo llama los partidos patrióticos, y Estados Unidos apuesta por que, bueno, pues triunfen en Europa partidos que son de extrema derecha euroescéptica. Primero, porque prefiere una Europa fragmentada para impedir que las élites europeas conservadoras y la progresía de la Unión Europea trace algo parecido a un imperialismo paneuropeo que pueda disputarle a Estados Unidos la segunda posición a largo plazo cuando China se consolide como la gran potencia hegemónica del mundo, y por eso apoya a partidos euroescépticos, no porque tengan nada que ver con la soberanía de los países en Europa, y apoya a partidos euroescépticos que no son de izquierda, sino a los de extrema derecha, porque tiene ahí un enclave ideológico, una idea de sumisión ideológica a su propio movimiento MAGA, al propio trumpismo, que le beneficia políticamente y le permite hacer injerencias políticas en el continente europeo. Es lo que tiene como apuesta en el viejo continente, hacer crecer a los partidos de la derecha radical euroescéptica para fragmentar ese potencial proyecto del imperialismo paneuropeo por el que apuestan, por ejemplo, sobre todo pienso en Emmanuel Macron.
y lo hace en un documento estratégico en el que se constata esa injerencia política, ¿no? Así que, bueno, no cambia sustancialmente lo que sabíamos de Trump en los últimos meses este documento, pero tiene una relevancia gigante porque nos constata que esta nueva doctrina, que tiene varios elementos novedosos, rupturistas incluso con los últimos años, ya es la doctrina oficial de Estados Unidos, ya es la doctrina oficial de la proyección imperial de Washington en la nueva era. Habrá que ver hasta qué punto se cumple, pero nos evidencia que Estados Unidos está girando, que el perfil imperial de Estados Unidos está cambiando sustancialmente, con un mayor foco en América y con una injerencia política dentro de Europa que aspira a impedir la conformación de un bloque imperialista europeo que compita autónomamente con Estados Unidos. Voy a aprovechar para hacerte dos preguntas en una, porque en el documento, por ejemplo, cuando se habla de la OTAN, el documento se refiere al reparto de cargas. Te queríamos preguntar qué quiere decir esto y qué implica para los estados europeos. Y finalmente, la otra pregunta que quiero hacerte también es, bueno, ¿qué nos dice este documento sobre la situación imperial de Estados Unidos? Porque hay quienes lo interpretaron de alguna manera como un mensaje propio de un imperio en decadencia, y quería preguntarte si vos también compartís esa visión. Esto último te lo respondo muy rápido, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es más, un imperio que decide abandonar sus escenarios más lejanos para centrarse en los escenarios más cercanos es síntoma de un imperio que ya no tiene la capacidad de hacer valer sus intereses mucho más o muy lejos de sus fronteras, ¿no? Estados Unidos durante 15 años había pretendido dominar el Asia-Pacífico. El Asia-Pacífico es, por una cuestión natural, porque está ahí, el espacio de influencia natural de China. Y Estados Unidos había aspirado durante bastantes años a controlar el Asia-Pacífico y competir a China en el Asia-Pacífico, porque entendían las distintas élites de Washington que si eran capaces de someter a China dentro de la región del Asia-Pacífico, iban a impedir o iban a, al menos, hacer que tardase más en consolidarse China como el gran actor hegemónico. Y el hecho de que Estados Unidos paulatinamente se plantea abandonar el Asia-Pacífico, no así China como eje de su interés, es decir, China sigue siendo el principal actor al que mira Estados Unidos, pero no tanto la región de Asia-Pacífico, es, en mi opinión, la constatación de una derrota. Es que Estados Unidos acepta que no va a poder controlar el Asia-Pacífico y lo que decide es, bueno, al menos voy a controlar América. Voy a impedir y voy a poner como una condición a todos mis aliados políticos en América Latina que rompan lazos paulatinamente con China. Es lo que le está exigiendo a Panamá en el marco del Canal de Panamá, es lo que le está exigiendo a la Argentina de Javier Milei con los acuerdos financieros y los préstamos y los salvatajes que le está haciendo, que deje de permitir la entrada de intereses económicos chinos en Argentina, y es, por ejemplo, lo que le está pidiendo María Corina Machado a cambio de lograr la caída del gobierno de Nicolás Maduro por la fuerza. En el caso de que Machado termine teniendo alguna posición de poder en Venezuela, una de las cosas que le exige Donald Trump es que Venezuela deje de ser un lugar donde China obtenga, entre otras cosas, recursos energéticos, ¿no? Entonces, China sigue siendo el elemento que está en el centro del interés de Estados Unidos, pero ya no tanto la región del Asia-Pacífico. Y eso para mí es significativo de una derrota. Se acepta que ya no se puede controlar el Asia-Pacífico y se quiere controlar el continente americano, y después se quiere asegurar la segunda posición de Estados Unidos, como digo, impidiendo que Europa tenga un perfil imperial propio, autonomizado, pues de los Estados Unidos, ¿no? Eso era un poco, yo creo, no sé cuál era la otra pregunta, Nacho, se me ha olvidado, pero me pareció muy interesante. ¿Si me puedes repetir? Sí, claro. La otra pregunta que te hacíamos es, bueno, en el documento muchas veces cuando se habla de la OTAN o cuando se habla del vínculo entre Estados Unidos y Europa, se habla de un reparto de cargas. Entonces te queríamos preguntar, que ya nos imaginamos, pero queremos que vos nos lo cuentes, ¿qué significa esto? Mira, yo cuando hablo del debate del rearme, yo creo que, por supuesto, es relevante y es interesante hablar de las cantidades del rearme, ¿no? Y de lo que se está planteando que se deje de pagar para poder pagar el rearme. Pero yo creo que hay una discusión todavía más interesante que esa, que es, bueno, ¿el rearme para qué? ¿Y qué tipo de rearme? Es decir, lo que Estados Unidos le está exigiendo a Europa no es estrictamente un rearme o un reforzamiento de las capacidades de defensa de los actores europeos, sino un aumento en el grado. Es decir, tener más de lo mismo. Cuando Estados Unidos habla de repartir las cargas de la OTAN, no está hablando de que los países europeos tengan que desarrollar su propia capacidad de defensa con su propia tecnología satelital y otro tipo de tecnologías, ¿no? Que eso, por lo menos, a pesar de todas las consecuencias que tendría en el estado del bienestar europeo, por lo menos garantizaría una autonomía militar europea superior a la que tiene hoy. No, lo que se está hablando cuando se habla del rearme y cuando Trump habla del reparto de las cargas de la OTAN es que los actores europeos paguen más,
pero en recursos estadounidenses, en armamento estadounidense, y siempre y cuando no inviertan el suficiente dinero como para desarrollar tecnología europea propia en aquellos ámbitos en los que Europa, a nivel de defensa, todavía depende de la tecnología estadounidense. Y esto no solo porque les sea enormemente rentable a los Estados Unidos, sino porque mantiene a Europa atada a los designios de Estados Unidos. Porque lo hemos visto en la guerra de Ucrania. El tema con la guerra de Ucrania no es tanto la financiación, que también, ni el envío de armas, que también, sino sobre todo la tecnología. Es decir, Ucrania pierde el control de la región de Kursk, esa región rusa que controló durante unos cuantos meses, no porque se le deje de dar dinero o porque se le deje de mandar armas, que armas y dinero Ucrania tenía, estaba recibiendo tanto de Estados Unidos como de Europa, sino porque Estados Unidos durante unos días, apenas unos días, le corta el suministro de una información satelital que es absolutamente clave para la guerra moderna y que Europa no tiene y que no se desarrolla de un día para el otro, ¿no? Y eso yo creo que evidenció que Estados Unidos controla a los ejércitos europeos. Es decir, que en el caso de una guerra convencional en la que participen ejércitos europeos, da igual cuánto dinero hayan invertido en armas, porque si no tienen autonomía satelital, Estados Unidos, en cuanto les corta el grifo, Europa perdería posiciones en esa eventual guerra como le está pasando a Ucrania. Por lo tanto, cuando se habla del rearme de la OTAN o cuando se habla del reparto de cargas de la OTAN por parte de Trump, se está hablando de un win-win para Estados Unidos. Primero, que Estados Unidos pagará menos por el sostenimiento de la OTAN, o pagará menos, al menos en términos relativos, porque sus aliados europeos tendrán que pagar más, pero además mantendrá por completo el control militar de los ejércitos europeos, porque esos mismos ejércitos europeos no podrán librar guerras convencionales por su cuenta porque seguirán dependiendo de la tecnología satelital y de otros tipos de tecnologías por parte de Estados Unidos. Así que es muy interesante lo que dice ese documento porque ratifica una vez más que la apuesta de Trump y de Estados Unidos para la OTAN es esa, que Europa pague más, pero sin elevar su autonomía relativa y su autonomía estratégica con respecto a Estados Unidos. Eduardo García, muchísimas gracias como siempre. Hasta pronto. Nos vemos seguramente en el corto o en el mediano plazo.